Noches, ¿Qué tal? ¿cómo Buenas está? noches. Bien. Bueno, sorprendido con las palabras de la Presidenta, imagino, usted, su espacio. Sí, la verdad que es un dato positivo, que la Presidenta diga que hay un camino de diálogo, me parece que está bien. También hay que decir que en realidad no es el camino que ha elegido el gobierno, es el camino que ya ha elegido la sociedad. Y sobre eso casi que hay posibilidad de que el gobierno vaya en un sentido contrario. ¿Qué quiero decir? La sociedad decidió que en la Argentina se terminó la hegemonía del gobierno, que el gobierno no va a poder imponer ideas, y empujó una composición parlamentaria en donde el oficialismo ya no tiene mayoría y ningún bloque de la oposición, por cierto, tampoco tiene mayoría. De modo tal que hay un parlamento plural, diverso, en donde de ahora en más las políticas tendrán que salir fruto de un debate, un diálogo y un consenso. Así que me parece que lo que está diciendo la Presidenta es un camino que por necesidad va a tener que transitar el gobierno. Ahora, ¿es una interpretación de lo que pasó el 28 de junio o es una pose, es un discurso más? Eso es difícil saberlo. El gobierno ha tenido varias convocatorias a diálogos, inclusive, ustedes recordarán, en el conflicto con el campo, hubo varias convocatorias a ese sector para el diálogo, pero la verdad es que después todas las medidas fueron tendientes a romper el diálogo. Claro. Ahora, yo la verdad es que no sé si esto es una pose o si lo piensan efectivizar, pero insisto en lo siguiente. No hay posibilidad de que la Argentina transite por otro camino que no sea el diálogo. Por lo menos el gobierno ya no tiene forma de imponer políticas, medidas, ideas como lo hacía hasta ahora. Así que yo creo que el diálogo debe darse y que además el ámbito natural en donde debe darse es el Parlamento Nacional. Sobre todo, desde ahora, pero sobre todo esto profundizado a partir del 10 de diciembre con el recambio de la Cámara, porque ahí están todas las fuerzas políticas y en la proporción que la ciudadanía eligió, y obviamente que el Parlamento a su vez tiene que convocar a los sectores sociales, los sectores productivos. Ese tendría que ser el camino de la Argentina que viene, ¿no? ¿Y qué opina de los cambios que realizó en el gabinete? Bueno, yo creo que era un momento interesante para que el gobierno reaccionara, intentara oxigenar el gobierno, produjera cambios en el gabinete, colocando en el gabinete a figuras con algún volumen técnico y político que efectivamente fortalecieran el gobierno. Creo que los cambios no fueron en este sentido. Hubo un enroque de funcionarios, pero está muy cerrado el gobierno en la misma estructura, no hubo ninguna apertura, y yo la verdad es que los cambios no lo vi con no tengo una mirada positiva, por ejemplo. A ver si interpreto, ¿qué cambios imaginaban? ¿Que viniese gente de afuera? No, gente de afuera o gente del propio gobierno que pudiera darle. Pero la verdad es que este enroque a nadie conformó, ¿no? Y además, a ver, nosotros hasta ahora prácticamente no teníamos un ministro de Economía. Estaba Carlos Fernández, todos sabíamos que la economía era manejada por Néstor Kirchner. Lo que esperábamos es la existencia de un ministro de Economía. Ahora viene Vudú, que es precisamente una persona absolutamente ligada y comprometida con las decisiones del expresidente y con el mismo condicionamiento que tuvo Carlos Fernández, es con la presencia de Guillermo Moreno. Esto no es un cambio, ¿no? El Parlamento, el jefe de gabinete es una figura central, porque es el que tiene que entablar ese nexo entre el gobierno o el Poder Ejecutivo y el Parlamento Nacional. La verdad es que si uno espera una etapa de mayor diálogo, indudablemente la figura de Aníbal Fernández tal vez es de la figura del gobierno hoy que más nivel de confrontación ha tenido con los sectores de la oposición, así que a mí no me parece una buena decisión. Y sobre todo porque no se avisora en eso, digo, cambio de política, ¿no? Uno no ve que el gobierno esté pensando en cambiar política y medida, pero bueno, vamos a ver qué es lo que viene. Imaginemos que en la punta de la mesa está la presidenta Fernández de Kirchner, han convocado a los diputados y a su jefa política, Alicia Carrió, y ustedes van a plantear allí un tema. ¿Cuál es el primer tema que van a poner sobre la mesa allí con la presidenta, sí, si esto es posible? Sí, dos cuestiones sobre eso. A mí me parece que, insisto con que el ámbito del diálogo debiera ser el Parlamento, más que un diálogo de la presidenta con dirigentes de distintos partidos, es el Parlamento con la expresión política, con la expresión que los partidos tienen. Pero digo, los temas, yo creo que hay una agenda amplia, pero esa agenda amplia tiene que tener prioridades. Y hoy la prioridad está puesta en la reactivación económica y en la inclusión social, teniendo en cuenta que hay 13 millones de pobres, 4 millones de indigentes en la Argentina, en una Argentina que creció durante 5 años al 8% y que hoy tenemos esta situación. Entonces digo, ¿cuáles son las medidas? Nosotros tenemos que tener una política de incentivo o reducción de costo
de costo a las empresas con una condición, que es el mantenimiento de la fuente de trabajo, porque hoy tenemos un proceso de despidos, suspensiones, etcétera, que hay que parar. Tenemos que tener políticas de estímulos para las pequeñas y medianas empresas. Tendríamos que tener una resolución para el campo, que es una resolución para el interior, y esto incluye apertura de exportaciones, terminar con la arbitrariedad de la ONCA y una política en materia de retenciones clara que va a implicar, hoy lo señalabas, alguna modificación en términos fiscales. Claro, porque hay que sacar de otro lado, ¿no? No tan fuerte, claro. No tan fuerte, porque también es cierto que con este nivel de retenciones cayó la producción agrícola, perdió casi 30 millones de toneladas. Es decir, si nosotros ahogamos al sector, el sector produce menos. Así que yo diría que si nosotros alivianamos al sector, el sector, por otro lado, va a compensar con el incremento de producción. Y lo otro es, está claro que la preocupación es la pobreza, y nosotros ahí vamos a insistir muy fuertemente con el ingreso ciudadano a la niñez, un ingreso universal para todos los niños, a condición de que los chicos vayan que se integren en el sistema escolar y en el sistema que también es sanitario. Dinero, eso, ¿no? Interpreto que hay que sacarlo también de... Que también es dinero, y esto tiene que ver con una reforma tributaria que tiene que incluir algunas cuestiones, entre ellos hay que grabar la renta financiera y otras extensiones que están impuestas. Y eso es una buena decisión. Hoy la presidenta habló de grabar la renta financiera y me parece una decisión correcta, lo hemos pedido en múltiples oportunidades. Es insensato que hoy la renta financiera esté exenta del pago del impuesto a las ganancias. Yo diría que esos temas son prioritarios, y después hay una agenda institucional, hay que recuperar las instituciones, y esto es, hay que terminar con los superpoderes, hay que otorgar la autonomía al INDEC, hay que dar marcha atrás con el Consejo de la Magistratura para que haya justicia independiente. Seguramente, digo, estas cuestiones también tienen que estar puestas en la agenda, ¿no? Pero en ese orden de prioridades. Primero la cuestión económica y social, y también paralelamente una cuestión institucional que permita otorgar certeza y previsibilidad en el largo plazo, ¿no? Hablamos de la voluntad de diálogo de la presidenta a partir del discurso. ¿Cómo está parada la oposición hoy por hoy, después de las elecciones? Digo, ¿se mantienen esos enfrentamientos de campaña o ya hay diálogos entre ustedes tratando de conciliar algunas políticas? Yo diría que la experiencia del año pasado y la experiencia durante todo el conflicto del campo fue que la oposición dialogó mucho. Esto no quiere decir que la oposición coincida en todo, claro, porque tenemos distintas visiones, de modo tal que por ahí, así como hemos tenido coincidencias en algunos aspectos institucionales, tenemos visiones distintas respecto de por dónde debe pasar la recuperación económica, que nosotros creemos que tiene que haber un Estado mucho más activo en el estímulo a los sectores productivos y mucho más activo en la distribución del ingreso. Ahora, me parece que en todo caso las políticas que surjan tienen que surgir de esa diversidad y de esas distintas visiones. No está mal que tengamos dentro de la oposición diferencias de criterios en estos temas, porque, digo, está bien, hace a la pluralidad de ideas que tiene el país, ¿no? A esta hora, ¿algún dirigente del Acuerdo Cívico y Social, de la coalición cívica, ha recibido llamado de alguien del gobierno para comenzar a dialogar o no? No. En este día todavía no. No, en este día no. Pero, bueno, hoy fue el anuncio y, insisto, hay que esperar que esto se dé en el Parlamento y hay que esperar que el Parlamento vuelva a trabajar, ¿no? Que no es un tema menor, creo que el Parlamento tiene una parálisis muy fuerte, el Parlamento tiene que... yo estoy hablando de un Parlamento a partir de diciembre con otra composición, pero hoy quien tiene digamos, el número como para poner a trabajar el Parlamento sigue siendo el oficialismo, y nosotros estamos haciendo un reclamo muy fuerte para que acompañen la necesidad de que nuevamente el Parlamento tenga dinámica y trate temas que la sociedad está esperando, ¿no? ¿Le vendría bien al Acuerdo Cívico y Social una reforma política como la que plantea la presidenta de volver a las internas abiertas cuando hay tantos presidenciables, ¿no? Tantos líderes presidenciables, ¿o no? Sí. De cara al 2011. Yo tengo mis dudas sobre si el camino es la interna abierta, pero sí creo que hay que ir a una reforma política que incluya varias cuestiones, ¿no? Creo que hay que ir a la boleta única, creo que hay que... Ahí ya coincide con Esteban Bullrich, que se acaba de ir. En eso coincidimos, es un tema en el cual nos hemos puesto de acuerdo casi todos los bloques parlamentarios el año pasado. Hay que ir a una modificación que implique que el proceso electoral y todo el sistema de escrutinio provisorio, por ejemplo, no tiene que estar a cargo del gobierno. El gobierno es el que
La mayoría de los países lo tienen fuera del gobierno, con un organismo con autonomía. Hoy por hoy lo tiene el Ministerio de Interior y el escrutinio definitivo la justicia electoral. Así es el sistema acá. Pero tiene mucha incidencia en el proceso y en el provisorio un órgano de gobierno. Claro.